Castillo, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Raúl? Qué gusto de saludarte. Muy buenas tardes acá en Lima. Gustoso siempre de poder dar cualquier tipo de opinión o apreciación respecto a la coyuntura que vive el país. Una coyuntura que comenzó hace 7 semanas cuando Pedro Castillo dio un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado, que el Consejo de Ministros prácticamente en pleno se apresuró a condenar. Una de las primeras voces que condenó este golpe de Estado fue la suya, con un tuit que se hizo público a las pocas horas, o a los pocos minutos más bien, del intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. ¿Cómo se recuerda 7 semanas después ese momento tan complejo, turbio, que además debe haber implicado enormes tensiones al interior del propio gobierno? Sí, por supuesto. En realidad, Raúl, en primer término, yo creo que esta crisis, más allá del 7 de diciembre, empieza hace 6 años, que nos hace tener ya 6 presidentes y 3 congresos, ¿no? Ajá. Vivimos hace 6 años en una polarización y división que es absolutamente lamentable para el país. Lo vivido el 7 de diciembre fue para muchos de los que tratamos de ayudar al gobierno desde el lado democrático, desde el punto de vista de sostenerlo, respetando siempre el marco de la legalidad constitucional e institucional, fue una absoluta, por supuesto, sorpresa. Yo no demoré en renunciar lo que dura en redactar un Twitter caminando, saliendo de Palacio de Gobierno, Sí, minutos, solamente. en esos momentos con incertidumbre, por supuesto, porque no solamente renuncio, sino que logro entrar al despacho presidencial y logro reclamarle al presidente qué es lo que había hecho. Y le manifiesto que lo que había hecho estaba al margen de la ley y que era un delito. Y en esos momentos tomo rapidez en salir, porque yo ya no sabía ante qué me encontraba. Encontraba un presidente que había sido amigo, ¿no es cierto?, con el que habíamos conversado un día antes para presentarnos en el Congreso. Sabíamos en ese momento que no había los votos para la vacancia, pero ya Ajá. cuando empiezo a salir de Palacio de Gobierno yo ya no sabía a qué me enfrentaba. La verdad que Se hubo... sabía que no había los votos, entonces es mentira que esta decisión la toma Pedro Castillo por el temor de que hubiera los votos para la vacancia. Lo que pasa es que yo no sé quién le hace tomar esta decisión. Yo no sé quién conversa con él en horas de la madrugada o muy temprano y finalmente lo convence a que lea lo que leyó, ¿no? Ajá. Yo no creo que lo haya leído por motus propio. El Pero tema es que tus nosotros, sospechas tendrás. Dicen que es la prosa fluida y jurídica de Aníbal Torres y que contó siempre con la cercanía de la presidenta del Consejo de Ministros. y eso está en investigación y eso nos han hecho declarar a cada uno de nosotros como testigos, Raúl, y por supuesto Mm. que las investigaciones arrojarán, yo estoy como testigo en esa investigación, no quisiera apresurarme a dar algún tipo de prejuzgamiento, digámoslo así, ¿no? Por el Sí. respeto a las investigaciones, pero te digo, fueron momentos muy tensos, o sea, es cierto, fui el primero a nivel gubernamental y del aparato estatal total del país que se pronunció, ¿no es cierto? Me pronuncié a los minutos. Él sabía que siempre le hablábamos de democracia, pero yo no sabía qué pasaba después, no sabía qué pasaba saliendo de Palacio de Gobierno, porque cuando ingreso al despacho presidencial a reclamarle, me encuentro con la imagen de quien fue ministro del Interior. Bueno, subo a la escolta, subo Mm. al cofre que nos lleva y estaba también con policías y les digo, señores, les digo, yo he hecho lo que he tenido que hacer, respeto el trabajo de ustedes, porque yo no sabía qué me estaba enfrentando en ese momento ya. Sí. Me O hubiese sea, una gustado que las fuerzas, represión de parte de los propios policías que estaban sí, ahí, por alguna supuesto, actitud de ese tipo. sí, yo no sabía si efectivamente me llevaban al despacho ministerial a firmar formalmente mi renuncia, que es lo que hice, o me Ajá. estaban llevando a algún otro lado. O te estaban secuestrando. Yo ya no sabía absolutamente nada, no sabía que me enfrentaba, y me hubiese gustado, sí, que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se pronuncien en 2, 3 minutos al terminar de escuchar el mensaje para darle Ajá. tranquilidad al país. O sea, se Las Fuerzas tardó mucho Armadas, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en responder. bueno, se pronunció después de 2 horas, ¿no? Se Ya. pronunció después de 2 horas, tanto así que en algún momento determinado, pasada la hora de mi renuncia, a mí me dicen, es posible que lo vengan a capturar, ¿no? O sea, fueron momentos Mm. muy tensos, fueron momentos muy, muy, muy difíciles porque uno no sabía qué se había enfrentado en ese momento. Ahora, Alejandro, Antes de... Sí, tú fuiste, digamos, conocido dentro del gobierno por ser una de las personas que puso la cara siempre por el presidente, que siempre lo defendió, que siempre dio la cara ante los medios de comunicación y recibió no pocas críticas por eso. Eh, en ese momento, ¿qué se siente luego de esa pelea pública por una persona, descubrir que en el fondo esta persona tenía estos impulsos autoritarios, que no era un demócrata realmente? mira, Raúl, uno siempre sirve con buena fe, uno siempre sirve al país
Yo, desde el lado democrático y como ministro de Estado, como ex ministro de Estado y articulador político de un gobierno, porque un ministro es un articulador político, un ministro necesariamente necesita también ser político, más aún en un gobierno que venía siendo un gobierno que trabajaba a la defensiva todos los días. Yo, en realidad, defendí la institucionalidad presidencial, defendí la institucionalidad democrática, ¿no? Más allá de defensa de política de cualquier, digamos, persona. Yo, como se lo he dicho y lo he dicho y lo he hablado mucho, en realidad, por supuesto que marcó una decepción. Marcó una decepción porque habíamos hecho un trabajo importante para el día 7, para presentarnos en el Congreso de la República, para nuevamente llamar al consenso por el país. Ya había existido un pronunciamiento de la OEA que, digamos, reclamaba al Perú entrar en un consenso, entrar en un diálogo. La OEA estaba por venir, por traer comisionados al Perú. Lamentablemente se activa una tercera moción de vacancia que la presenta el congresista Mara Atrillo. Yo creo que eso gatilla absolutamente todo esta situación. ¿Pero eso es lo que gatilla la situación o es la posición ambigua del serronismo frente a esa moción de vacancia? Por ejemplo, salvándole la vida a Dina Boluarte. Mira, yo no sé quién le habrá salvado realmente la vida al actual presidente de la República. Pero yo sí me permito comentarte y contarte algo, ¿no? Hubo una reunión un 4 de noviembre, Raúl, en el Salón Pérez de Cuéllar, de la presidencia del Consejo de Ministros, donde nos juntamos y nos reunimos prácticamente la totalidad del Consejo de Ministros para poder, digamos, hablar de lo que iba a ser la presentación de la cuestión de confianza. La primera cuestión de confianza que el Congreso de la República la declara como no atendible, que era la cuestión de confianza sobre la ley que justamente regulaba la cuestión de confianza, que era la ley 31355. Y la actual presidenta manifestó en ese momento que si era necesario y que si era oportuno presentar una cuestión de confianza, pues ella también se estaba viendo amenazada. Y acordamos esa noche, ya después de la reunión en la mañana, en Consejo de Ministros presentarla y ella, por supuesto, firma esa acta. El Congreso determinó como no atendible esa presentación y después vino la siguiente cuestión de confianza a la cual ella no se opone, sino simplemente no asiste, ¿no? Pero en esa reunión... Pues pero quedaba clarísimo desde ese momento que ya se estaba cuidando Dina Boluarte frente a lo que podía ser la salida de Pedro Castillo. Raúl, mira, y lo que te voy a decir es algo que lo saben todos los ministros que han participado en el Consejo. Esa reunión del 4 de noviembre, en horas de la mañana, eran las 8:30 de la mañana, Dina Boluarte le reclama al presidente y le dice, qué bueno que nos reunamos todos para hablar de una cuestión de confianza y ya no solamente usted se reúna con 4 o 5 ministros de Estado para tomar decisiones. Entonces yo tomo la palabra y le digo, perdón, le digo, presidente, usted llama a los ministros y los ministros que quieren colaborar con usted están con usted. Más bien le digo, vicepresidenta, porque la traté como vicepresidenta delante de todos los ministros y delante del propio presidente de la República, del expresidente de la República, y le dije, todo esto se termina si usted renuncia a la vicepresidencia con cargo a la vacancia del presidente. Vale decir, si al presidente se le cae el helicóptero, se le cae el avión, usted asumirá. Pero si el Congreso sigue con esta intención de vacarlo, usted renuncie con cargo a la vacancia. El Congreso no va a querer vacarlo porque sabe que se va a autodisolver de manera diferida en 9 meses. Yo creo que todo esto se acaba si usted renuncia y evitamos absolutamente todo este conflicto que esa parte del Congreso no la entiende. Bueno, tomó su teléfono y se paró y se fue, ¿no? Era 4 de noviembre, ¿no? Entonces, y efectivamente, todo esto se hubiese evitado porque si no había vicepresidenta, yo estoy absolutamente seguro que el Congreso paraba con el tema de las vacancias. No lo sé, en el mundo de las suposiciones puede pasar cualquier cosa, ¿no? Yo podría pensar que también podría haber ocurrido algo incluso peor que lo que está pasando en nuestro país si las cosas seguían en el rumbo de colisión en el que estaban en ese momento entre el Congreso y el gobierno, ¿no? Es decir, en fin, son suposiciones. En todo caso, estamos atravesando una situación dramática y los hechos son los hechos. Lo que está quedando claro es que, por lo menos desde la perspectiva que nos estás contando, Dina Boluarte vino preparando su transición, digamos, su sucesión democrática, poniéndose de perfil frente al gobierno. Bueno, se aisló, ella se le notó aislar desde agosto del 2021, ya empezó a marcar algún tipo de aislamiento, ¿no es cierto? Se manifestaban que en ese cambio de ministros de agosto ella ya no iba a ser considerada y más bien ella entró al despacho presidencial a pedirle al presidente que la vuelvan a considerar en el gabinete, pero a partir de ahí
se marcó una distancia muy, muy grande. Había un conflicto muy evidente entre ella y la ex premier Betsy Chávez, tanto así que nosotros nos sentamos en Consejo de Ministros en virtud al orden de la creación de los ministerios. Entonces a mí me tocaba sentarme al costado de Dina Boluarte, que ha sido mi vecina durante prácticamente 11 meses, y cuando me hacen ministro de Trabajo me tocaba irme al lado del frente, donde se sentaba un ministro de Trabajo producto de la antigüedad del ministerio. Sí. Y el presidente me pide, por favor, ministro, mantenga usted su sitio, ¿no? Para que la ministra Chávez mantenga el sitio que tenía ella al frente y no estén juntas. Entonces, eso fue en agosto. Entonces, ya había ahí una división que se empezaba a marcar, y habíamos un grupo de ministros que, por supuesto, hablábamos con el presidente siempre de lo que era la democracia, el fortalecimiento de la democracia, y que las respuestas a los embates había que responderlas con gestión pública, demostrando gestión, sí. ¿No? Y que teníamos que empezar a tapar un poco los oídos de las voces del Congreso para empezar a dar resultados como gestión. Y como gestión trabajábamos en los ministerios, pero eso no se nos permitía exponernos todo. Pero Alejandro, ¿no? Alejandro, de todas maneras, esta afirmación que estás haciendo implica una autocrítica. Es decir, el gobierno no estaba haciendo buena gestión hasta ese momento. Una de las cosas que se criticaba al gobierno, más allá de sus posiciones políticas, era la falta de resultados concretos que mejoraran la situación de los peruanos. Mira, es absolutamente correcto, Raúl. Y claro, en un año y medio prácticamente de un gobierno a la defensiva, que cuando gana las elecciones, desde ya no se le quiere reconocer como ganador y se empieza, digamos, a irrumpir el orden democrático desde ese momento, por supuesto que es bien difícil. Pero no es solo eso, perdona, hay un detalle que es bien importante. El gobierno también tomó medidas en contra de la buena gestión, como por ejemplo cuando se reemplaza al ministro de Salud, que estaba haciendo una buena gestión, el primer ministro de Salud, que estaba haciendo una buena gestión en la vacunación. A partir del momento que se le reemplaza, básicamente por una decisión política, la vacunación empieza a decaer y entra en una crisis que es muy sorprendente. Mira, en una de las reuniones que yo tuve con el presidente en privado, yo conversé con él justamente ese tema y le manifestaba que si había habido una buena gestión en salud y se había marcado como un hito de bandera el camino de la gestión en salud, podríamos hacer, digamos, de su gobierno un gobierno que tenga una imagen de un gobierno para la salud de los peruanos. ¿Por qué se había prescindido del ministro Ceballos? ¿No? ¿Y por qué no se le volvía a convocar? Entiendo yo que habían presiones políticas de diferentes agrupaciones políticas dentro de lo que era o la denominación de un gobierno de ancha base para que cuenten con determinados actores en el Poder Ejecutivo, pero que en algún momento determinado se le ofreció al ministro Ceballos el premierato, ¿no? Y lo que sucedió es que puso muchas condiciones que hacían que el gabinete se quede sin, digamos, ese gabinete de ancha base, que permita que todos los sectores políticos que participaban en esa gestión gubernamental en 2026 no tengan algún tipo de representatividad. Entonces, básicamente, o sea, iba con sus propias condiciones que no fueron aceptadas, y finalmente es el que decide no aceptar el primerato y ahí se marca una fricción, ¿no? Y otra cosa que se critica en términos de gestión es el nombramiento de personas incapaces y muchas veces corruptas en puestos claves del aparato estatal. Eso no tenía nada que ver con el conflicto político que existió entre el gobierno y el poder legislativo. Lo que pasa es que el expresidente Pedro Castillo asume un gobierno, ¿no es cierto? Y como él bien lo ha dicho, asumí un gobierno, yo lo he manifestado, yo era una persona falta de experiencia, él lo menciona, y esa experiencia no solamente como persona, sino como capacidad también para poder ejercer, digamos, un gobierno de manera integral, vale decir, de buscar los cuadros necesarios y suficientes, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que no los tenía y había que ir buscándolos en el camino. Entonces, y tener profesionales, más aún salió la ley de idoneidad, que hizo que algunos buenos técnicos y profesionales que habían en los ministerios, que habían trabajado en otros gobiernos, tengan que salir porque no cumplían con los requisitos. O sea, tener una experiencia de 8 años en un ministerio o en un cargo determinado de manera específica, por ejemplo, era bien complejo para quienes inclusive tenían experiencia. Pero lamentablemente tenían que salir porque la ley del Congreso así lo puso. O sea, vale decir, le pusieron un techo al gobierno anterior con una ley que ahora sigue, de tener que tener técnicos, digamos, absolutamente bien calificados, y que hasta el día de hoy los gobiernos locales, los gobiernos regionales lo sufren, porque conseguir a esas personas con esa experiencia es complicado. Y es cierto, se puso esa norma para que pueda, digamos, depurarse un poco aquellos que habían ingresado y no tenían experiencia, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿La izquierda no tiene cuadros técnicos?
Yo creo que sí hay cuadros técnicos. Lo que pasa es que, hay que saber, digamos, buscarlos, hay que saber encontrarlos. Hoy día, por ejemplo, se habla de un gabinete técnico. Yo te aseguro que cualquier exministro de Estado o algunos de los exministros de Estado del anterior gabinete tienen más estudios y más experiencia en el campo público que muchos de los ministros que ahorita están trabajando en el actual gobierno. Lo que pasa es que, como te digo, Raúl, no se nos permitió, digamos, exponer las líneas de trabajo que veníamos desarrollando. Mira, por ejemplo, yo le digo como es ministro de Trabajo, ¿no? El BCR ha sacado una información hace poco que los puestos de trabajo formales privados en el país continúan en crecimiento positivo registrado desde el mes de abril del 2021, aumentando al 5.8%, lo que es, digamos, el tema interanual a noviembre del 2022. Entonces, ¿qué te quiere decir? Que el país, dentro de toda la problemática y conflictividad, venía avanzando. Yo no sé si el próximo registro podrá marcar esto, ¿no es cierto? Bueno, se nos cuestionaba. hay números para todos los gustos, hay números para todos los gustos. Claro, Hay pero quien podría decirte que era el rebote de la pandemia. Mira, podrían decirse muchas cosas, pero ante un gobierno absolutamente crítico que no avanza y que no hace gestión, simplemente los resultados se empezarían a ver de manera inmediata. Más aún, por ejemplo, se cuestionaba y se criticaba cuando habíamos nosotros sacado el tema de la reglamentación para que la tercerización no se desnaturalice, sino, digamos, sea una tercerización adecuada, que respete, digamos, los derechos laborales de los trabajadores. Eso fue en mayo del año pasado. Se decía que de manera inmediata esta norma iba a generar desempleo, iba a promover la informalidad. Entonces, hoy en día eso te refleja que no es así. Pero el problema de esa norma no era ese, ¿no? Entiendo, recuerdo, no sé si estoy equivocándome de norma, sino que no pasó por el Consejo Nacional del Trabajo. Es que era una norma sectorial. Entonces, bueno, pero, todo aquello que va a claro, pasar... justamente... No, lo que pasa es que va a tener que pasar por el Consejo Nacional de Trabajo todo aquello que va a involucrar una modificación normativa, como por ejemplo el Código del Trabajo, que tiene que pasar por el Congreso de la República. El Decreto Supremo de Tercerización ya tenía una ley. Había que reglamentarlo con la finalidad de que no se desnaturalice. Pero bueno, ese es un debate muy amplio que podíamos darlo y siempre lo dimos. Bueno, Raúl, siempre es mejor pasar por el Consejo Nacional del Trabajo, donde está representado todo el mundo. Pero bueno, eso fue lo que ocurrió. Raúl, lo cité más de 10 veces al sector privado y nunca quisieron sentarse con el pretexto de que no se sentaban conmigo si no se derogaba ese decreto supremo. Al día de hoy ese decreto supremo sigue vigente, pero sí se han sentado con los actuales actores. Entonces, pero bueno. Pero no se aprobó, es que se aprobó pues antes de pasar por ellos. Pero bueno, ya, ok, dejemos eso ahí porque no nos entrampemos en la conversación, claro. Que está muy interesante. ¿Qué nos está diciendo, por favor? Continúa, por favor. No, te manifestaba que y había un grupo de ministros que conversaba con el presidente dentro del marco gubernamental de fortalecer el campo democrático. Un día antes del mensaje del presidente, habíamos hecho un trabajo, algunos ministros, de poder evaluar, digamos, la temperatura de la votación en el Congreso, y habíamos alcanzado un escenario, digamos, cómodo en la votación, de 73 votos a favor de la vacancia, y un escenario incómodo de la votación de 81 votos a favor de la vacancia. Parece que no llegaban a los 87 votos. Entonces, en realidad es absolutamente un misterio qué pasó en esa mañana. Pero es un misterio, sí, es un misterio absolutamente insondable porque en la práctica lo que hace Pedro Castillo es autodestruirse. Y sí, yo siempre lo digo, o sea, si hubo un presidente que se suicidó con una pistola, lamentablemente el expresidente Castillo se suicidó políticamente con un papel, ¿no? Sí. Porque una noche antes él había dado un mensaje al país, hablando de su presentación al Congreso de la República, y lo dio como a las 10 de la noche. Entonces, en el interín de esa noche madrugada, ¿qué habría pasado? Algo pasó. Porque algo pasó que quienes estábamos dentro del lado formal, regular, cerca a él, para ayudarlo a defenderse del lado democrático, simplemente no pudimos saber hasta el día de hoy qué es lo que sucedió, ¿no? Siempre se dijo que el problema con Pedro Castillo es que él podía ser, digamos, persuadido de algo, pero podía cambiar inmediatamente de opinión. Es decir, que quien persuadía por último al presidente era quien iba a ganar en esta carrera, digamos, para persuadirlo. ¿Pudo ser eso lo que ocurrió esa noche? Es decir, que la última persona o las últimas dos personas que hablaron con él lo convencieron de dar un autogolpe a lo Fujimori? Yo no sé, pero él recibía muchísima información de su teléfono de diversas regiones. Le escribían mucho y muchas veces él compartía esa información con nosotros y nos decía qué les parece, esto es verdad, esto es real. Le llegaba información diversa, extragubernamental, digámoslo así, ¿no es cierto? De regiones, de provincias. Le escribían mucho. Era una persona,
y un expresidente que desde la propia naturaleza del inicio de su gestión, por supuesto que desconfiaba mucho de lo que se Ajá. le podía decir y preguntaba mucho porque vivía, por supuesto, en una desconfianza producto de los ataques constantes que recibía. Eran constantes, diarios y permanentes. Muchos ataques tenían que ver con los evidentes indicios de corrupción en las más altas esferas del gobierno. Eso supongo que también fue un enorme motivo de tensión dentro del Ejecutivo. Entiendo, por ejemplo, que la primera dama estaba furiosa por este tipo de denuncias que estaba recibiendo el presidente, el primero contra el que se han abierto 6 cuadernillos de investigación dentro de la Fiscalía. ¿Cómo se vivió todo ese proceso de investigación que implicó el viaje del sobrino, la huida de un exministro, etcétera? Complejo, Raúl. Yo solamente quiero marcar una línea acá. Yo empiezo a ser ministro de Estado a partir del 1 de febrero del 2022. Los acontecimientos que devastaron, digamos, desde el punto de vista de imagen su gobierno, sucedieron de julio del 2021 a diciembre del 2021. Vale decir, sus 6 primeros meses de gestión aproximadamente fueron los que marcaron que seguramente gente que hoy está siendo investigada, impresentables que estuvieron seguramente con ganas de delinquir, se le acerquen, ¿no es cierto? Sí. Y que finalmente por tratar ahora de favorecer sus procesos, sus procedimientos, bueno, traten de decir seguramente lo que puede ser, lo que no puede ser, lo verdadero, lo falso. Pero eso está en Sí. investigación. Pero Lo el que le problema, Alejandro, dijimos, no es ese. El problema, me interesa mucho lo que le dijeron, pero quería simplemente mencionar una cosa. El problema no es ese, sino que el presidente tenía estas investigaciones y su situación fue empeorando sistemáticamente justamente por sus esfuerzos para tapar estas investigaciones. Es decir, cada vez que tomaba una acción para tratar de defenderse, como por ejemplo desaparecer los videos donde aparecía su hija, cuñada en Palacio de Gobierno, le habría una nueva investigación, le habría un nuevo problema, le habría un nuevo flanco, empeoraba su situación, no la mejoraba. mira, es que la verdad, y yo te lo digo, Raúl, yo no sé si ese día la señorita estuvo o no en Palacio. Eso es algo que tampoco nosotros, digamos, lo sabemos ni lo supimos, ¿no? O sea, yo te soy absolutamente sincero, te soy Mm, sincero con ello, ¿no? sí, Tampoco nos atrevíamos a preguntar, ¿no? Simplemente quedábamos pasmados con determinada situación que podía suceder en un momento en el que estábamos trabajando, porque estábamos abocados a un trabajo, ¿no es cierto?, con el ex canciller McKay, que estaba preparando un comunicado para la comunidad internacional para que de una manera pidan tranquilidad al país. Estamos hablando del mes de agosto del año pasado, y que finalmente pues se presentaron y se presentaban una serie de situaciones, Raúl, que nosotros hablábamos con el presidente y le manifestábamos siempre que cualquier prueba directa que lo pueda involucrar, porque él manifestaba siempre y reclamaba su inocencia ante todos estos hechos, nosotros no éramos quien para juzgarlo, pero cualquier prueba directa, por supuesto que iba a marcar una salida del gabinete ministerial, ¿no es cierto? No ujú, solamente Alejandro Salas, sino de algunos otros 2, 3 ministros que también se lo formularon así, como te digo, te vuelvo a decir, por hechos que sucedieron en el 2021 cuando nosotros no formábamos parte del gobierno. Pero lo que sí queríamos era que se respeten los tiempos democráticos. Era que el país no mm, se acostumbre a irrumpir los tiempos democráticos. Porque un presidente de la República tenemos que acostumbrarnos, independientemente que sea Pedro Castillo o no, está elegido para cumplir los tiempos democráticos, para que asuma sus responsabilidades y asuma sí, sus aciertos y sus errores. de acuerdo. Hablando de responsabilidades, ¿debería salir Pedro Castillo de la prisión para participar en las elecciones adelantadas como se ha propuesto? Yo creo que lo mejor para el país y por supuesto para él es transparentar su situación, ¿no es cierto? Someterse como corresponde dentro de un marco de un debido proceso y con objetividad, y la institucionalidad del país lo tiene que garantizar así a las investigaciones que se vienen dando. Porque de una u otra manera yo creo que si él transparencia, como él lo manifiesta, su inocencia, yo creo que saliendo inocente de cualquier tipo de situación va a poder ser un candidato mucho más fuerte más adelante. En Ajá. estos O sea momentos que lo que tiene le que terminar, corresponde, todo su proceso tiene que terminar antes de siquiera soñar con volver a la política peruana. pero lo que pasa es que si vuelve le van a seguir diciendo que su situación es complicada desde el punto de vista jurídico y vamos a volver a lo mismo. Yo creo que él Ujú. tiene que, y es lo que yo le recomendaría, ¿no es cierto? Ya la investigación está, usted está sometido a las investigaciones, pues que las investigaciones fluyan, demuestre usted la inocencia como lo dice, y si tiene que volver al campo político, pues vuelva con las manos limpias, ¿no? Estamos hablando de los casos de corrupción, pero una persona que ha dado un golpe de Estado debería volver a la arena política.
Mira, yo se lo manifesté a él en el momento de los hechos. Yo le manifesté mi disconformidad, le dije que lo que había hecho involucraba un campo dentro del marco delictivo, se lo dije, ¿no es cierto? Se lo dije en persona, al momento que ingreso al, 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 al despacho, fue un impulso, digamos, que en ese momento nació, y yo mantengo ese criterio jurídico que yo creo que cometió un error, por supuesto que cometió un error. Ahora, existen otras interpretaciones de defensa en las cuales yo no me quiero ya inmiscuir, que lo están defendiendo a él, que manifiestan que no se configuró el campo delictivo. Podemos discrepar ahí, yo discrepo ahí porque para mí el mensaje marcó una situación que por supuesto, como te vuelvo a manifestar, marcó un campo de excepción para quienes lo ayudamos del lado siempre correcto, ¿no? Ujú. Ahora, él desde la prisión ha escrito varias cartas y se dice que esas cartas han contribuido a alimentar el clima de desasosiego, el clima de violencia que se registra en todo nuestro país. Mira, Raúl, yo lo dije en noviembre cuando Málaga activa la tercera moción de vacancia como reacción a la cuestión de confianza, porque la activa de manera reactiva a la presentación de la cuestión de confianza, y yo dije que el país tendría que calmarse y tendríamos que sentarnos, porque si no, si la vacancia llegara a prosperar, iba a haber convulsión en el país. Y eso podía evitarse fortaleciendo la democracia. Pero no lo dije porque no solamente uno tiene lectura de la polarización del país, o sea, no hay que ser mago ni adivino, ni como mucho ignorante dice, discúlpame la expresión, sabía lo que iba a pasar. No, señor, es cuestión de leer el país, de conocer el país, de ver la realidad del país. Entonces, y revisar los antecedentes del país. En la vacancia de Vizcarra hubo convulsión social, sí. En la marcha de los Cuatro Suyos hubo convulsión social, sí. Hubieron muertos, sí. Era cuestión de leer un poquito nuestra historia, los antecedentes más recientes. Pero independientemente a ello, Raúl, eh, acá, digamos, se presenta una situación compleja de un país, como te vuelvo a manifestar, que ya se veía dividido desde hace 6 años, con 6 presidentes de la República, y que finalmente, el día de hoy, hemos llegado a un punto de quiebre, pero a un punto de quiebre que no sabemos en qué momento va a terminar ese punto de quiebre. Yo creo que Ajá. estamos en un punto de quiebre. Sí. Ahora, esto tiene que ver, por supuesto, con la asunción de Dina Boluarte. ¿Cómo has visto, cómo has seguido estas 7 semanas que siguieron a su, digamos, nombramiento como presidenta de la República por parte del Congreso y que se ha traducido en numerosos conflictos sociales, en bloqueo de carreteras, en esta situación dramática que está atravesando el país? Yo creo que la gestión de Boluarte tiene mucha falencia en comunicación política. Son pocos los ministros que hablan, que salen, que dan la cara para defender a su presidenta, ¿no es cierto? Si creen en un gobierno y son parte de un gabinete ministerial, pues que enfrenten la situación con la valentía política que ello amerita dentro de sus propios argumentos. Yo creo que existe un error comunicacional muy grande. Desde cuando sale un premier y dice que no los van a dejar llegar a Lima, los que van a venir a reclamar a Lima, como que si Lima fuese un cofre, ¿no? Como cuando se le dice a Puno que no es del Perú, ¿no? Entonces yo creo que el lado comunicacional es sumamente importante, ha fallado mucho, y falla desde cuando la presidenta juramenta hasta el 2026, y falla desde cuando muchos congresistas se ponen en el hemiciclo a celebrar, a reír y a mofarse de la situación cuando era un momento de No, reflexión para el país. no Entonces yo habían creo ganado que nada. no habían ganado nada, pero lo que demuestran ahí es decirle a quienes pensaban distintos a ellos, ya pues, ya ganamos, acá estamos, ¿no? O Ajá. sea, a pecharlos, ¿no? Entonces, la comunicación política también es sumamente importante. Yo creo que están fallando muchísimo y de manera muy, muy, muy grande, ¿no? Ahora, adicionalmente está este tema que se ha discutido el día de ayer del adelanto de elecciones, que parece que es lo que pide la mayoría del país según las encuestas del IEP, no solamente las protestas, como posibilidad de salir de la crisis. Y parece que eso se va a caer, parece que el Congreso no ha aceptado esa alternativa. No está ni siquiera claro si va a haber un adelanto de elecciones en el 2024, eso es lo que se dice, pero no se están dando los pasos en ese sentido, no parece haber prisa de parte del Congreso. ¿Hacia dónde nos puede conducir eso? Mira, el día de hoy se habla de que en las marchas hay infiltrados y hay violentistas. Y es correcto, hay violencia que no se puede tolerar. Tampoco se puede tolerar bajo ninguna circunstancia que un solo policía sea herido o sea asesinado. Ese tipo de violencia tiene que ser rechazada. Pero también tenemos violencia por el otro lado, que es justamente la violencia comunicacional.
la violencia política, de no querer entender el sentido del ciudadano. El no querer entender el sentido ciudadano te marca un campo de violencia política, de un violentista político que se puede poner al frente de un micrófono y decirte o darte muchos mensajes, como de modificar el sistema electoral, que se vayan los representantes del sistema electoral, que las Fuerzas Armadas formen parte del proceso electoral para poder, digamos, tener las actas, de manifestar que si hay adelanto de elecciones solamente será de la Presidencia de la República, más no de el Congreso de la República. Esos actos generan también, digamos, un Ajá. campo de desafío. Y ese desafío también es violencia, de no querer entender y no ser empáticos con lo que está pidiendo la población. De acuerdo. Una última pregunta. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha aprobado hace unos instantes, con 13 votos a favor y 8 en contra, el informe final que recomienda el archivamiento de las denuncias constitucionales contra Dina Boluarte por infracción constitucional y otros delitos. Han salvado a Boluarte los congresistas de Perú Libre, del Bloque Magisterial, de Perú Bicentenario, de Perú Democrático, Perú Bicentenario, ya lo dije creo, Integridad y Desarrollo, Juntos por el Perú y Somos Perú. Y quienes no apoyaron a Dina Boluarte fueron los congresistas de Fuerza Popular, de Renovación Popular, de APP y de Avanza País. Es raro, ¿no? O sea, en Estamos esta hablando, situación... Raúl, estamos hablando de la acusación constitucional referente a qué campo, porque ella tenía varias acusaciones constitucionales y la última de ella que sería importante de pronto comentártela es la de la cuestión de confianza, ¿Qué te ¿no? parece esa? Mira, yo creo que el Tribunal Constitucional está en deuda con la democracia del país. Si el Tribunal Constitucional en algún momento determinado quiso hacerle un favor a alguna parte del sistema político para que Pedro Castillo no siga avanzando, pues el día de hoy ya no está Pedro Castillo. Pero el Tribunal Constitucional está en la obligación de devolverle a la Constitución el verdadero significado de la cuestión de confianza. A nosotros se nos ha denunciado constitucionalmente por utilizar una prerrogativa constitucional, que es la cuestión de confianza, y se nos ha acusado constitucionalmente porque interpretamos la denegatoria de la cuestión de confianza porque solamente 3 congresistas de una mesa directiva rechazan de plano la cuestión de confianza y una de ellas, de la mesa directiva, dice, no señor, si se va a rechazar, pues está bien, recomendémoslo como mesa directiva, pero que pase a debate el pleno del Congreso porque así lo marca la literalidad de la Constitución. El Congreso dice, no, mi ley, el reglamento dice que yo puedo decirte que no pasa. Te cambio un poquito la figura. Imagínate una ley en el supuesto negado de que una moción de vacancia presidencial tenga que pasar por el Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo diga si esa moción de vacancia procede o no procede y si el presidente se va a presentar o no se va a presentar, porque evaluándola, digamos, los argumentos de esa moción de vacancia no cuadran. Se está rompiendo el marco constitucional del equilibrio de poderes y el Tribunal Constitucional tiene la absoluta obligación en esta demanda competencial que ha presentado el propio Congreso de la República de devolverle a la Constitución lo que realmente es el verdadero sentido de la cuestión de confianza, Raúl. Mira, se nos ha denunciado constitucionalmente por algo que el mismo Congreso le ha pedido al Tribunal Constitucional que interprete si lo interpretamos bien o no. Entonces, ¿en qué quedamos, no? Pero bueno, ojalá que esa deuda histórica que tiene el Tribunal Constitucional la sepa resarcir, porque sus fallos van a ser revisados seguramente internacionalmente. Alejandro Salas, ex ministro de Trabajo y Cultura del gobierno de Pedro Castillo. Muchas gracias por tu participación en Al Vuelo. Hasta pronto. Gracias. Que te vaya bien. Que estés muy bien.